Y me presento, yo soy Daniel Rangel. Vas a observar que aunque mi cámara está de este lado, yo estaré constantemente viendo hacia mi derecha, porque aquí es donde tengo yo el chat y mucha de la información que voy a compartirte. Algo que es sumamente importante que tomemos en cuenta es la manera de retroalimentarnos. Ya dijimos que estos iconitos en donde puedes poner que sí o que no van a ser nuestra principal fuente de comunicación constante, pero también habrá momentos en los cuales yo haga una pausa en la explicación y te invite a plantear preguntas. Te voy a pedir un favor enorme. Cuando yo te invite a plantear preguntas, por favor, que sea sobre lo que se acaba de explicar y no sobre cosas que todavía no hemos visto. Por ejemplo, tampoco sobre dónde poder ver el video, cómo generar la constancia. Vamos, que sea solamente sobre lo que yo acabo de explicar para que todo vaya fluyendo de la mejor manera. Entonces, vamos a comenzar. Esta es una sesión sobre Science Direct, tu biblioteca digital, y más que hablar sobre una base de datos o un producto o una herramienta en la cual tú puedes hacer clic en ciertas herramientas, lo que vamos a tratar de hacer es sacar el máximo provecho de ella como una excelente fuente de información. Antes que otra cosa, dado que esto es lo que nos convoca en una sesión virtual, estamos hablando del coronavirus, puesto que sabemos que debido a la pandemia estamos muchos en casa, hay que procurar no salir, pero yo te invito a que consultes el centro de información que Elsevier pone a tu disposición, en donde vas a encontrar justamente información relacionada con este tema. Si tienes tu celular a la mano, puedes escanear el código QR. En caso contrario, puedes tomar nota del link que está en la parte inferior. Ambos te van a enviar al centro de información sobre el coronavirus, que, repito, Elsevier pone a tu disposición de manera completamente gratis. Hablamos sobre información, por favor, tómale foto, anota, haz captura de pantalla, lo que sea necesario para conservar esta información, porque va a ser muy útil. Y dado que estamos hablando de información, es menester que nos preguntemos, ¿es cierto que la información es poder? Es decir, tener información nos pone en ventaja sobre personas que no la tienen. ¿Tú qué opinas? Si tú consideras que la información es poder, por favor, ponme un yes. Si tú consideras que no, que esta sentencia no es del todo cierta, ponme un no, por favor. La mayoría se está inclinando al yes, estamos reconociendo la importancia y el valor que tiene la información, aunque tenemos por aquí ya un voto en que dicen no, no estoy de acuerdo. Fíjate que sí, ya tenemos otro más. Si yo estuviera en tu lugar y alguien me estuviera preguntando si estoy de acuerdo con esta sentencia, yo me habría inclinado al no. Y no es que yo crea que la frase en sí es incorrecta, pero sí creo que es incompleta. Mira, si tú tienes información, es maravilloso, es mucho mejor que no tenerla. Pero ¿qué pasa cuando tú necesitas cierta información y aunque la tengas, no eres capaz de acceder a ella? A lo mejor tú alguna ocasión leíste algo muy importante en un libro que tienes en casa y de pronto necesitas esa información, pero no recuerdas en dónde estaba. Y te pones a buscarla y a buscarla. La verdad es que tenerla no te hace más poderoso que una persona que no la posea. En otras palabras, el valor de la información está en la capacidad de ocuparla en el momento adecuado. Tenerla por sí solo, ya dijimos, no tiene mayor relevancia. Imagina tú que eres miembro de una comunidad académica, seguramente tienes a tu disposición toda la información que posee la biblioteca, incluida esta base de datos y muchas otras. ¿En qué medida eres capaz hoy en día de sacarle provecho, es decir, de ocuparla cuando la necesitas? Si no estás en las mejores condiciones, es probable que no estés siendo más poderoso gracias a la información a la que ya tienes derecho. La buena noticia es que en esta sesión vamos a procurar dos cosas sumamente importantes que vamos a plantearnos como premisas. La primera de ellas es justamente el acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Imagínate esto, sé que seguramente la mayoría nos habremos enfrentado con una situación como esta. A lo mejor uno de estos días que estamos de ociosos, navegamos por internet, descubrimos a lo mejor un video interesante, no sabemos cómo llegamos ahí, o a lo mejor información útil, pero no tomamos la precaución de anotar ni el nombre ni nada. Cuando queremos volver a encontrar esa información, es sumamente complicado, si no es que imposible, y el sentido de frustración aumenta mucho porque cuando sabemos que algo existe, pero no somos capaces de recurrir a ello, la frustración puede ser muy grande. Vamos a tratar de procurar el acceso a la información. En otras palabras, qué bueno poder encontrar información útil, qué mejor poder encontrarla justo cuando la necesitemos y regresar a ella todas las veces que sea necesario. Nuestra segunda premisa es pensar antes de ejecutar.
Y antes de que continuemos, te voy a pedir que tomes nota de estas dos premisas, ya sea que quieras fotografiarlas, aprendértelas. Yo te voy a recomendar que no hagas uso de ellas solo en esta sesión, sino a lo largo de tu vida académica y me atrevo a decir de tu vida completita. Procurar el acceso a aquello que necesitas siempre es una buena garantía y pensar antes de ejecutar te va a evitar muchos problemas. Recuerda, por favor, todas esas ocasiones en las que simplemente has reaccionado. Alguien te volteó a ver feo y tú ya le estás reclamando. Alguien te tiró encima una copa y de inmediato ya te enojaste. Vamos, las reacciones, las conductas reactivas a veces suelen llevarnos a tomar malas decisiones. Lo que vamos a tratar de hacer es pensar antes de ejecutar y voy a ejemplificártelo de esta manera. Imagina que yo soy profesor de un grupo de secundaria y les digo, a ver alumnos, por favor, para la siguiente clase, investíguenme problemas cardiovasculares derivados del uso de analgésicos. Así tal cual. Es más, lo anoto en el pizarrón para que ellos sepan a qué me refiero. El 95% de los estudiantes, me atrevo a decir, no preguntará al respecto, sino que se dirigirá a Google, no a una base de datos como esta, sino a Google, y escribirá todo lo que el profesor dijo. Si copió, anotar exactamente las palabras. Si lo anotó, incluso aunque haya anotado mala palabra o con alguna falta de ortografía, eso es lo que le va a poner a Google. ¿Es correcto? No, definitivamente no lo es. Sin embargo, no siempre estamos conscientes de ello y lo que hacemos es reaccionar, es decir, no pensamos antes de ejecutar, sino que escribimos exactamente lo que nos dijeron, presionamos y cuando encontramos resultados, porque te lo garantizo, Google te va a dar resultados, vamos a dar por buenos los primeros, copiamos, pegamos, entregamos la tarea y pensamos que lo hicimos bien. La verdad es que no, estamos muy alejados de haberlo hecho bien, pero ahí nos faltaron dos cosas, bueno, la misma cosa en dos ámbitos. Pensar antes de ejecutar. El primer ámbito es pensar antes de lanzarnos a buscar. Pensar cuál es la mejor manera de hacerlo, en dónde nos conviene, cuál es la estrategia, cuáles son las palabras que vamos a emplear para buscar. Segundo, antes de dar por buenos los resultados, pensar para validar que efectivamente esa sea la información que requerimos. Toma nota, por favor. Estas dos son las premisas que nos van a regir en esta sesión y constantemente vamos a estar regresando a ellas. ¿Cómo podemos hacer para encontrar información? En esencia, solo hay dos maneras. Y de hecho, no es solo para encontrar información, sino para encontrar lo que quieras en la vida. Search, browse. Tú dirás, ¿y por qué en inglés? Bueno, porque en español a los dos les llamamos buscar y no es muy representativo. Vamos a llamarlos primero que nada en inglés, además de todo porque muchas bases de datos están en inglés y tú encontrarás estas palabras. Normalmente nos inclinamos hacia uno de los métodos, que es el search. Ahora te explico de qué se trata y dejamos el otro. ¿Es correcto? Bueno, pudiera ser que obtuvieras buenos resultados, pero sin lugar a dudas estás descubriendo, me refiero dejando sin cubrir, estás dejando descubierta una parte muy importante que podría ser el browse. ¿A qué se refiere? Search vamos a conocerlo como petición directa. Quiere decir, voy a pedir directamente lo que necesito y la persona o el recurso me va a decir si lo tiene o no. Browse quiere decir explorar. No voy a preguntar, sino que yo voy a revisar si se encuentra lo que quiero. Es más o menos como esto. Aquí yo tengo en el chat, por ejemplo, a una persona llamada Álvaro. Ok, imagínate lo siguiente. Voy a hacer una petición directa. Imaginemos que estamos en un salón de clases normal, con alumnos sentados, y yo quiero buscar a Álvaro. Voy a entrar al salón y tengo dos opciones, hacer una petición directa o hacer una exploración. Si hago una petición directa, yo diría, Álvaro, ¿estás por aquí? Levanta tu mano, por favor. Y entonces Álvaro, si es que se encuentra, levantará la mano. ¿Qué pasa si hay más de un Álvaro? Tendría que decir entonces, mira, yo quiero a Álvaro Sánchez. Entonces Álvaro García no va a levantar la mano, va a ser este. Es decir, mientras mejor pida, mejores resultados voy a obtener. ¿Qué pasa si no quiero hacer una petición directa y más bien quiero explorar? Como yo sé cómo luce Álvaro, pues yo voy a empezar a ver entre todos los alumnos a ver si lo localizo. Hay un riesgo muy grande que sea que a lo mejor ese día él usa normalmente barba y ese día se la quitó y no lo reconocí. O se puso lentes o trae gorra, no sé. O salió al baño. No estaba cuando yo pasé, de modo que si hubiera preguntado, la gente me hubiera dicho, oiga, no está ahorita, pero al ratito regresa. Muy bien. No quiere decir
que uno tenga ventaja sobre el otro. Es decir, el search no es mejor que el browse. En este ejemplo pareciera ser que sí, pero vamos a analizarlo de manera diferente. Imagina que estás yendo a una tienda de autoservicio a surtirte para toda la semana. Recuerda, en esta época es muy importante salir lo menos posible. Se recomienda una sola vez a la semana, una sola persona que vaya por el súper. Imagina que llegas tú a tu tienda de autoservicio favorita. Tienes dos opciones. Estás buscando algo, estás buscando productos y tienes dos opciones, search o browse. Vamos a hacer una petición directa o search. Oiga, señor, ¿dónde quedan las carnes frías? Y te va a decir dónde quedan. Tú puedes ir a ese lugar, tomar lo que necesitas, pagarlo e irte. Esa es una petición directa que funciona muy bien. Ahora, el éxito depende de que sepas cómo pedirlo, pero también depende de que estés acudiendo al recurso más ad hoc o que le preguntes a la persona más indicada. Si la persona a la que le preguntas no sabe dónde está esa sección, difícilmente te dará buena respuesta. Si por otra parte, en lugar de acudir a una tienda de autoservicio, vas a una ferretería a buscar carnes frías, seguramente no tendrás éxito. Entonces, hay que tomar en cuenta que debemos elegir muy bien el recurso y tenemos que preguntar de la manera adecuada. ¿Cómo hacemos el browse? Normalmente es lo que hacemos. De hecho, en una tienda de autoservicio es muy raro hacer peticiones directas. Normalmente tomamos nuestro carrito, empezamos a caminar por los pasillos sin preguntarle nada a nadie y empezamos a ver cosas por aquí y a lo mejor pensábamos en comprar 5 artículos y salimos con 10. ¿Eso es bueno o es malo? Todo depende. Si llevas dinero suficiente para los 10, excelente. Si no llevas suficiente y por andar comprando cosas que se te antojaron, dejaste descubierto lo otro, puede que sea malo. Pero ¿qué tal si no habías contemplado algo muy útil? Papel de baño, por ejemplo. No tienes ya en casa y no lo habías contemplado, sino hasta que estás allá y lo ves, dices, híjole, yo necesito esto y me sirve mucho más que cualquiera de las otras cosas. En otras palabras, normalmente vamos a estar cambiando de una petición directa a una exploración y vamos a regresar a la petición directa y vamos a estar interactuando constantemente. Lo importante es que sepamos cómo se hace cada una de ellas. Pasamos a la siguiente fase y vamos ahora sí a explicar perfectamente cómo se hace una petición directa. Imagínate esto. Le vamos a hacer una petición directa a nuestra mamá o al señor de la tienda, a una persona. ¿Cómo le pides? ¿Cómo le pides a tu mamá para que no te responda? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Se lo pides de buena manera. Se lo pides por favor, le das las gracias, de la mejor manera posible para procurar el mejor resultado y por supuesto se lo pides con especificidad. Imagina que estás buscando tus zapatos nuevos que son de color café. Oye, mamá, ¿viste mis zapatos? Ella te puede decir, pues sí, los llevas puestos. Tendrías que decirle, oye, mamá, ¿viste mis zapatos nuevos, los cafecitos, aquellos que me compré, tal, tal, tal? Ah, ella ya tiene una petición mucho más precisa y podrá dar una mejor respuesta. Muy bien. A una persona se le pide de cierta manera. ¿Cómo se le pide información a Google? ¿Cómo le pedimos información a Google? Y aquí déjame hacer una breve parada para que nos entendamos perfectamente a lo largo de esta sesión y déjame decirte que no estamos peleados con Google. Google es tu amigo, es mi amigo, es el amigo de todos, es como Chabelo, es amigo de todos. Lo importante de Google es saber cómo sacarle el máximo provecho sin esperar más que aquello que nos puede dar. Vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo Google nos va a resultar de muchísima ayuda, pero va a llegar un punto en el cual ya no nos puede dar más. Está bien, le agradecemos a Google por lo que nos dio, pero en ese punto ya no recurrimos más a él, sino que vamos ya directamente a otro recurso. Google es nuestro amigo, nos conoce. Es más, si tú tienes un teléfono Android y le preguntas a Google, ¿dónde está mi teléfono? Te va a decir dónde está porque te conoce. Y esa es una desventaja muy grande porque cuando Google te conoce, no te va a dar información neutral. Es decir, tú le pides algo, no te lo va a dar tal cual lo pediste, sino que va a tener cierta tendencia basada en lo que conoce de ti. Te va a dar primero lo que intuye que te va a gustar por lo que has mostrado a lo largo de los años. Pero ¿cómo le pides información a Google? Tal como lo que es, como tu amigo, de la manera más coloquial. Le puedes plantear una pregunta tal como se la harías a una persona y te va a responder. Y está bien, esa es su naturaleza, la podemos explotar, perfecto, pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo le pedimos a una persona? Hay cierta metodología.
¿Cómo le pedimos a Google? Hay cierta metodología. ¿Cómo le pedimos a una base de datos de estas características como ScienceDirect? Y déjame decirte que es una base como esta porque en general a cualquier base de datos con la que interactúes le vas a pedir información de la misma manera. Lo que vamos a ver en esta sesión te puede resultar muy útil para cualquier base de datos. ¿Cómo le pedimos información? Ya dijimos que hay que saber cómo pedirle y tiene que ser con especificidad. ¿En qué se basa esa especificidad? En palabras clave. Yo sé que tú las has usado, que sabes lo que son, que has creado algunas para describir ciertas cosas, pero ¿cómo sabemos si la palabra clave o las palabras clave son las más adecuadas? Fíjate por favor en esta definición. Una palabra clave es uno o más términos que refieren de manera inequívoca a un concepto. Piensa en la palabra programa. Cuando yo te digo programa, ¿a qué te refieres? Yo te digo, oye, tráeme un programa o sugiéreme un programa. Y tú vas a decir, bueno, pero de televisión, de radio, de computadora, un programa de estudios, o sea, ¿a qué te refieres? La palabra programa no es una buena palabra clave porque no refiere de manera inequívoca a un concepto. ¿Qué le hace falta? Hacer caso de la primera parte de esta definición, que sea uno o más términos. La palabra clave, en este caso programa, está formada de un término. A lo mejor pensamos que por ser palabra clave tiene que ser singular, una solita, no. Pueden ser varios términos que en conjunto refieren de manera inequívoca a un concepto y en conjunto son llamadas palabra clave. Si hablamos de programas para la computadora, podríamos decir programa de computadora, programa computacional. Es más de un término, pero en conjunto refieren de manera inequívoca a lo que queremos. Pon mucha atención aquí, por favor. Si yo te digo programa de computadora y te digo software, significan exactamente lo mismo y eso quiere decir que no tenemos dos palabras clave, tenemos una sola. Puede ser software nuestra palabra clave y una variante de esa palabra clave es programa de computadora, programa de ordenador, si estamos hablando en España, programa computacional, etcétera. Es una sola palabra clave con muchas variantes. Además de palabras clave, vamos a ocupar operadores booleanos. Yo sé que también los has utilizado, que los conoces, and, or, not, son los principales. ¿Qué significan? Son términos que nos van a ayudar a establecer vínculo entre dos palabras clave. Imagínate que tengo una palabra clave y tengo otra perfectamente definida. Sigamos el ejemplo, zapatos, cafés. ¿Es correcta mi palabra clave? Zapatos refiere inequívocamente a lo que necesito, ¿sí? Cafés. Bueno, pudiera ser que refiriera al café al que se bebe, pero color café. Si va en conjunto con los zapatos, difícilmente tendrá que ver con la bebida. Entonces, asumo que café es una buena palabra clave por el vínculo que voy a hacer entre ellas. Perfecto. Tengo dos criterios determinados por dos palabras clave. Primera opción, decíamos, es and. ¿Qué pasa si entre estas dos palabras clave yo tengo un and? Quiere decir, me interesan las dos palabras clave. No me interesa cualquiera de ellas, me interesan las dos en conjunto. O sea, tienen que ser zapatos y simultáneamente tienen que ser cafés. Porque si son zapatos pero no son cafés, o si son cafés pero no son zapatos, no me interesan. Deben cumplirse los dos. Si hablamos de un documento, tienen que ser documentos en donde aparezcan las dos palabras clave. Si no aparecen las dos, no me interesa. Muy bien. Segunda posibilidad, or. Tenemos los mismos criterios. Zapatos, or, cafés. Quiere decir, cumple con cualquiera de ellos. No me importa si van juntos, si van separados, con que aparezca uno de los dos está bien. Entonces traeríamos cosas que sean zapatos de cualquier color o cosas que sean cafés, aunque no sean zapatos. Para este ejemplo no tiene mucho sentido, pero ¿recuerdas nuestro ejemplo del software y programa de computadora? Ok, no es que sean dos palabras clave, dijimos, son dos criterios, pero nos interesa cualquiera de ellos. Ya sea que le nombres software o que le nombres programa de computadora, sirven, entonces con que te encuentres uno de los dos es más que suficiente. Tercera posibilidad, not. Me interesa que se cumpla el primer criterio, pero forzosamente que no se cumpla el segundo. Ejemplo, zapatos, not cafés. Encuéntrame cualquier par de zapatos menos los cafés. Si son cafés no me interesan, me interesa cualquier otro. Muy bien, vamos a verlo en un ejemplo, cómo funcionan. De momento, baste con saber que son los tres principales, and,
or y not. Y eso es como vamos a crear nuestras estrategias de búsqueda. Vamos a ocupar palabras clave, vamos a ocupar operadores booleanos. Te voy a pedir, por favor, que copies estos links que tenemos en la parte inferior. Te van a resultar de muchísima utilidad. Tómales foto, por favor. ¿Recuerdas que hace un momentito, cuando empezábamos a hablar de la información y de su validez, decíamos que hay ocasiones en las que encontramos algo, no tomamos la precaución de anotarlo y cuando queremos volver a encontrarlo se dificulta mucho? Que no te pase con esto, por favor. Toma nota de estos links, de verdad te van a ser muy útiles. Piensa, obviamente no va a ser así, pero piensa que no te los voy a volver a poner. Si tú los requieres, por supuesto, tú me los pides, yo te los vuelvo a poner, pero piensa que no fuera así. Piensa que yo soy mala persona, que no te los voy a volver a poner. Anótalos, por favor. Garantiza el acceso a esta información para ti porque va a ser de mucha utilidad, créeme. Haz captura de pantalla, tómale foto, anótalos. ¿Qué puede pasar si de plano no te convenció? Te deshaces de esa información y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si no lo anotaste y resulta que sí era valioso para ti? Quito esta información en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ya sabemos cómo hacer peticiones directas y en un momento más las vamos a hacer. ¿Qué requiere hacer exploración? Pareciera que no es muy complicado. Uno lo ha hecho toda la vida y normalmente no nos ponemos a pensar que debería haber alguna metodología y en realidad sí es sencillo, pero hay algo que tenemos que cumplir antes. Tenemos que conocer. ¿Conocer qué? Dos cosas. Me gusta ejemplificarlo de este modo. Imagínate tú, año 1985, las mamás con toda la tranquilidad del mundo mandaban a sus hijos a la tienda, solitos. Y me refiero a sus hijos de 5 o 6 años, solitos, y no había ningún problema. Hoy en día eso es impensable, pero en aquella época se podía. Imagínate, estamos en aquella época, una mamá que le dice a su hijo, oye, vete por favor por 1 kilo de tortillas. ¿Qué es lo que el niño necesita conocer antes de estar en condiciones de cumplir con el encargo? Yo sé que tú estás pensando la ubicación de la tortillería, pero no. Antes que eso, necesita conocer el concepto de tortillería. Necesita saber que existe un lugar llamado tortillería en donde puede encontrar lo que quiere. En otras palabras, tú necesitas información, necesitas conocer la existencia de un recurso, en este caso yo te voy a presentar Science Direct, tú conocerás muchos otros que puede ayudarte a resolver tu necesidad. Cómo llegas y todo lo demás, bueno, eso ya es secundario, pero lo más importante es que conozcas la existencia del recurso. Pero no es suficiente. Imagínate que la mamá, días después, cuando ya el niño es experto en ir por tortillas, le dice, oye, aprovechando que vas por las tortillas, tráete también por favor un arroz y una salsa verde. El niño va, pero si no sabe que en la tortillería también venden esas dos cosas, es probable que él no esté en condiciones de cumplir con el encargo, que es lo que tendría que conocer, la existencia de la tortillería y también todas sus posibilidades. Además de tortillas, ¿qué otras cosas puedo encontrar allí? Yo te voy a presentar entonces Science Direct, que es nuestra tortillería, y te voy a mostrar sus posibilidades para que cuando tú necesites ir por información, sepas si puedes o no recurrir a esta base de datos. ¿Qué es Science Direct? Por favor, atención. Una base de datos cuya fuente de información es exclusivamente Elsevier. Por aquí abajo la tenemos. No vas a encontrar información de ninguna otra editorial, solamente de Elsevier. Hay otras bases de datos que sí manejan más de una editorial. En este caso tenemos solamente información de Elsevier. ¿Qué tipo de información? Te lo comento en un momento, pero es importante que sepas que cuando encuentres información útil en esta base de datos, vas a poder consultarla completita. O sea, no te van a mostrar nada más el título, el autor y ya, sino que vas a poder leer el texto completo e incluso vas a poder descargarlo. Muy bien, eso es lo primero que necesitas saber sobre Science Direct. Además de ello, tienes que saber que contiene estudios revisados por pares. Fíjate bien, por favor, en esto. Un estudio revisado por pares significa lo siguiente. Yo soy un autor, soy especialista en mi área y quiero publicar en una revista de muy alto nivel. No cualquier revista, una revista sumamente importante, digamos, de las que están en el top 10 de la producción mundial en mi área de especialidad. Quiero publicar allí.
mando mi artículo y no me lo van a aceptar solamente porque lo mandé, ni me van a pedir a lo mejor cartas de recomendación para ver si lo aceptan o no, o qué tanto he producido anteriormente. Vamos, son cosas que desde luego pueden importar, pero lo principal es un proceso llamado revisión por pares. ¿Qué quiere decir? No es que lo revisen de dos en dos. Quiere decir que hay unas personas que también son especialistas igual que yo, se llaman pares, que van a revisar mi documento. Van a revisar la metodología que empleé, la pertinencia, la veracidad, la actualidad de la información, las fuentes que consulté, un montón de detalles que hacen que este sea un proceso muy difícil de superar. Pero justamente por ser muy difícil de superar, una vez que logro pasar ese filtro y que mi artículo está publicado, ¿qué crees? Es información 100% confiable. ¿Te acuerdas que hablábamos de que Google no es nuestro enemigo? Muy bien, pero sí tenemos que reconocer sus alcances y limitaciones. ¿Qué porcentaje de la información que tú encuentras en ScienceDirect es confiable? 100%. ¿Qué porcentaje de información que encuentras en Google es confiable? No lo sé, pero seguro no es el 100%. Sí vas a encontrar información confiable, pero no es toda la información. Entonces, esa ya es una pequeña desventaja. Tendremos que tomarlo en cuenta para saber cuándo sí podemos y cuándo no recurrir a una herramienta como esta. ¿Qué temas son los que abarca? Ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Tú puedes decir, no veo aquí mi área, yo soy abogado, no veo derecho por aquí. Ah, pero mira, ciencias sociales incluye a derecho. Tú a lo mejor eres biólogo y dices, pues no, no veo biología. Oye, pero vemos ciencias de la vida. A lo mejor eres ingeniero en sistemas y no vienen sistemas, pero sí ingeniería. En otras palabras, aunque no veas tú aquí tu área de especialidad, es probable que pertenezca como subcategoría a una de estas que vienen mencionadas. Si tú necesitas información de estas áreas 100% confiable, ya sabes que en esta tortillería la vas a poder encontrar. Tenemos más de 4.100 revistas, alrededor de 29.000 títulos de libro, ya dijimos, todo de la editorial Elsevier, no de otras editoriales, todo es de Elsevier. ¿Qué más habría que explorarle a esta herramienta para que estemos en condiciones de sacarle el máximo provecho? Ahorita lo veremos, pero vamos a hacerlo basado en un ejercicio que justamente es este. Dado que ya eres especialista en hacer peticiones directas, ya sabes cómo explorar, tú me vas a ayudar a hacer esto. Vamos a ir paso a pasito construyendo una estrategia para poder encontrar una solución, o sea, información realmente útil para resolver esta necesidad de información. Primero que nada, problemas cardiovasculares derivados del uso de analgésicos. No vamos a hacer lo que hace un estudiante. No vamos a copiar y pegar en Google porque sabemos que sí vamos a encontrar información, pero no es el tipo de información que queremos. Queremos información 100% confiable. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dirigirnos a ScienceDirect. Aquí está, estamos en ScienceDirect y antes de que abordemos propiamente el ejercicio, déjame decirte, sciencedirect.com es la dirección con la cual yo ingresé. Aquí encontramos el centro de información del que te hablaba hace un momentito sobre el coronavirus. Puedes encontrar un montón de información de manera gratuita relativa a este tema que hoy en día es tan importante. ¿Cómo accedemos? Ya dijimos, ya sabemos que existe algo llamado tortillería. Ahora sí, ¿en dónde está? ¿Cómo entro yo aquí? Primera opción, puedes escribir directamente en tu navegador sciencedirect.com, pero es probable que si ingresas de esta manera, como no está siendo validado por alguna institución, o sea, si lo haces en tu casa, a lo mejor, igual que yo, no tendrás acceso a toda la información porque no eres usuario. ¿Cómo validas tú que tienes derecho a ocupar esta base de datos? Bueno, porque perteneces a una institución educativa. ¿Cómo puedes saber ScienceDirect que perteneces a una institución educativa que tiene una suscripción? Hay varias vías. Una de ellas, dentro de tu institución, te conectas a la red y automáticamente tienes acceso. Esa es una. Otra, a lo mejor tienes tú la posibilidad de que tu biblioteca, normalmente es la biblioteca la que lo ofrece, tiene un portal. La biblioteca digital te da unos datos de acceso, un login tuyo para la biblioteca. Ojo, no para la base en particular. Para todos los recursos te da un acceso, entonces puedes ingresar. Una vez que ingresas ya lo tienes. Si eres usuario o tu biblioteca o institución forma parte del consorcio de Conrisit, entonces tendrás posibilidad también del acceso remoto. Por favor,
Si nos queda tiempo hacia el final y tú quieres saber esto del acceso remoto, pregúntamelo, por favor, pero ya hasta el final, porque ahorita no es motivo pues de esta sesión, pero sí puede ser interesante. Entonces, ya hacia el final, si nos queda tiempo, por favor, si tienes interés, pregúntamelo. Entonces, tu institución ya te dio acceso. Puede ser que tengas un login, puede ser que estés en las instalaciones, puede ser que tú tengas un método de validar que tienes derecho a ocupar esta información. Eso lo provee tu institución. Tu institución probablemente ya te haya dicho cómo lo haces desde casa. Entonces, ya que estamos aquí, fíjate, si yo estuviera en la UNAM, hoy en día, aquí directamente en la UNAM, trabajando, yo ya tendría acceso por haberme conectado allá y en este espacio me diría, usted tiene acceso a este recurso gracias a la UNAM. Pero además de ello, de todos modos me van a aparecer estos botones. O sea, no hay que confundirnos. Una cosa es el acceso que tú tienes por parte de tu institución a esta y a cualquier otra base de datos que tenga contratada. Esa es la validación que hace la institución. Pero hay otra que no es tanto como una validación, sino más bien es un login que te permite tener algunas funciones personalizadas. Imagínate lo siguiente. Yo ya tengo derecho a ocupar esta base de datos porque a través de mi institución ya me validaron. Ya la estoy ocupando. Perfecto. Mañana regreso a trabajar y quiero recuperar información de la que ya encontré hoy. Si no me logueé, no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una identidad vinculada con mi sesión actual. Antes de hacer cualquier cosa, necesito tener identidad dentro de esta base de datos. Voy a hacer clic en Sign In, voy a loguearme. Ahora sí ya tengo una identidad. Todo lo que yo haga a partir de ahorita va a ser susceptible de permanecer aquí y que yo pueda encontrarlo en repetidas ocasiones. Sumamente importante, por favor, que siempre te loguees. Repito, una cosa es la validación que hace tu institución para que tú muestres que eres miembro de esa comunidad y la otra es el login que vas a hacer directamente en la base de datos. De hecho, es muy probable que en muchas otras bases de datos tengas que hacer login también. Ya que estamos aquí dentro, por cierto, ¿cómo me logueo si es que nadie me dio datos? No importa, si tú no tienes una cuenta dentro de Elsevier, cualquier producto de Elsevier, Mendeley, Scopus, Science Direct o el que tú quieras, puedes crearla igual que crearías una cuenta de correo. En cualquiera de esos tres que te dije, Science Direct, Scopus o Mendeley, te metes, creas una cuenta, te va a pedir muy poquitos datos y ya la tienes. Eso es para tener funciones personalizadas. Yo tengo entonces ya mi identidad, ya puedo trabajar con mi base de datos. Sabemos que existen dos maneras de encontrar información. Una es la petición directa, otra es la exploración, y nuestra necesidad de información es esa que aparece en pantalla. Problemas cardiovasculares derivados del uso de analgésicos. Te voy a pedir que me ayudes a votar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Vamos a hacer una petición directa o vamos a hacer una exploración? Por favor, si tú crees que vamos a hacer exploración, ponme una palomita. Si tú crees que vamos a hacer petición directa, ponme una manita levantada. Si tú crees que lo que necesitamos hacer es una petición directa, ponme la mano levantada. Si crees que es una exploración, ponme una palomita. Estoy viendo muchas más manos levantadas. Las palomitas ya se están más o menos poniendo al corriente. Ok, muy bien. Perfecto, mil gracias por tu colaboración. La mayoría se está inclinando hacia la petición directa. Hay quienes no han votado, seguramente dicen, no, pues yo me espero mejor a que me digan cómo le hago. Déjame decirte, yo no te voy a dar una fórmula infalible. Yo te voy a decir lo que voy a hacer y te voy a explicar por qué. Yo esperaría que tú que levantaste la manita o tú que pusiste la palomita, incluso hay quien puso que no, que sepas perfectamente por qué elegiste eso. A veces la lógica inmediata nos dice algo, no siempre es lo más conveniente. Recuerda, tenemos una premisa, la segunda, que es pensar antes de ejecutar. Antes de lanzarme a hacer lo que mi instinto me dicta, yo voy a pensar, ¿qué es lo que me conviene? Muchos de ustedes son novatos en el uso de Science Direct, tal como me lo manifestaron hace un momento. Algunos de ustedes ya lo han ocupado, entonces lo que yo voy a hacer puede que aplique para algunos, puede que no aplique para otros, pero hay que pensar antes de ejecutar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer antes que cualquier otra cosa? Voy a tratar de asegurarme de que en esta tortillería también venden arroz. ¿Para qué me pongo a pedirle cosas que no tiene?
Primero me voy a asegurar de que en esta base de datos sí hay información como la que yo quiero. ¿Sobre qué quiero información? Problemas cardiovasculares derivados del uso de analgésicos. Eso me suena a medicina. Muy bien. Vamos entonces a hacer, fíjate aquí dice search, no es lo que vamos a hacer, no es petición directa. No veo dónde dice browse, pero sí veo journals and books. O sea, estos son los materiales que contienen. Si me meto aquí en journals and books, ahora sí encuentro browse, explora, y vienen esos 4,000 o más de 4,000, esos 29,000 que mencionábamos hace un momentito, y vienen cuáles son ordenados alfabéticamente. Puedo revisar uno por uno. Quizás no sea lo más conveniente. ¿Qué podría ser? A lo mejor, como aquí dice, filtra por título. Yo podría escribir algún título, por ejemplo, medicina en inglés, y sí me encuentro algunas publicaciones, pero tome en cuenta lo siguiente. No siempre las revistas ponen en el título el tema del que tratan. Puede ser que haya más publicaciones de medicina, pero que el título no incluya esa palabra. Entonces, sí me podría ayudar por título, pero más bien lo que voy a hacer es buscarlo por tema. Aquí viene domain, voy a desplegar y voy a ver esas temáticas generales que ya veíamos con negritas y sin negritas vienen los subtemas dentro de ellas. Ciencias de la vida, ciencias de la salud. Por ejemplo, aquí dice medicina y viene enfermería y viene farmacología. Le voy a dar medicina y después de ello veo que hay un subdomain. O sea, hay un tema, hay un subtema y todavía después hay otro subtema. Vamos a desplegar y por acá ya viene neurología, dermatología, medicina de urgencias, medicina forense. Ok, sí contiene información como la que yo quiero. ¿Para qué nos puede servir además esta sección? Lo vemos más adelante. Por favor, no te impacientes. De momento lo único que queremos de esta es saber si tiene o no tiene lo que queremos. Ya vimos que si hay publicaciones como las que queremos, por lo tanto, vamos a regresarnos a nuestra pantalla principal y ahora sí vamos a pensar en la posibilidad de hacer peticiones directas. Ya exploramos solamente para saber si tenemos o no posibilidad de encontrar lo que queremos aquí. Ya que sabemos que sí, entonces sí podemos pensar en la siguiente alternativa. Repito, a lo mejor tú ya eres experto, ya dominas las temáticas, no tendrías que haber hecho este paso cuando ya sabes que la base de datos sí contiene la información que quieres. Vamos entonces a regresar aquí y sabemos que, dado que vamos a hacer peticiones directas, hay dos elementos que tenemos que identificar: palabras clave y operadores booleanos. ¿Qué palabras clave identificamos aquí? Yo identifico problemas, voy a poner los sustantivos que estoy encontrando. Fíjate que lo estoy poniendo con minúsculas, ahorita te explico por qué. Derivados, no. Fíjate que hay veces que nos encontramos áreas temáticas que llevan una palabra junta. Por ejemplo, matemáticas discretas. O sea, no son nada más las matemáticas, son matemáticas discretas. Aquí pudiera ser problemas cardiovasculares derivados. Podría ser que fuera una sola sentencia, problemas cardiovasculares derivados, ¿no? Porque hay ciencias aplicadas, ciencias puras, podrían ser problemas derivados. No sé si me explico. Pudiera ser que la palabra derivados formara parte del otro, también pudiera ser que no. Pero vamos a tomar decisiones. Uso de analgésicos. Encuentro analgésicos. Fíjate en esto. Déjame encontrar uso de playeras. Ok. Uso de playeras. Si yo te digo uso de playeras y te digo frecuente no. Imaginemos que el uso pudiera ser bonito. Uso de playera, vamos a ponerlo como uso de playera. Uso de playera bonito o uso de playera bonita. Sí podría existir. Por supuesto, yo acabo de inventármelo porque no encontré algo. Sí existe en el mundo real un ejemplo mucho más representativo. Pero imagínate que yo te digo, uso de playera bonito o uso de playera bonita. Los dos son válidos. Simplemente que si lo digo en femenino, me estoy refiriendo a la playera. La playera es bonita. Si digo en masculino, el uso es bonito. El uso bonito de las playeras
el uso de la playera bonito. Ok, aquí tendríamos que hacer uso también de esa facultad. ¿Estamos hablando de los analgésicos o estamos hablando del uso de los analgésicos? Habrá que ponderarlo. Vamos a votar. Por favor, quien opine que estamos hablando de problemas, que piense que es una palabra clave, problemas, póngame una palomita. Quien opina que estamos hablando de problemas cardiovasculares, póngame un tache. Quien opine que estamos hablando de problemas cardiovasculares derivados, póngame un go slower. Es el iconito de las flechitas hacia la izquierda en un círculo gris. Ahorita lo analizamos, pero fíjate por favor en esto. Por lo menos estamos encontrando 3 posibilidades y mientras que nuestra lógica inmediata nos dice, escríbelo tal cual, pensar antes de ejecutar nos lleva a plantearnos por lo menos 3 posibilidades. Ahorita vamos a ver cómo podemos validar. La mayoría se está inclinando a que es problemas cardiovasculares, la minoría a que es problemas y en segundo lugar tenemos problemas cardiovasculares derivados. ¿Ok? Mil gracias por la participación. Por favor, toma esto así tal como te lo comenté hace un momentito, como una práctica que yo te estoy explicando por qué lo hago del modo que lo hago. Tú buscarás la manera de replicarlo ya en tu ámbito de competencia. Cuando ya estés buscando tu información, seguramente recordarás este ejercicio y tratarás de hacerlo. Y está bien, eso es a lo que yo te invito, a que no des por válida una sentencia sin haber pensado perfectamente si es lo más conveniente. Vamos a validar. Problemas. La palabra problemas se refiere inequívocamente a lo que yo quiero. Sí se refiere. Problemas son complicaciones, ¿ok? Sí se refiere de buena manera, ¿ok? Pero me interesa cualquier tipo de problema que no sea cardiovascular. O sea, me interesan también los problemas respiratorios, los problemas de pérdida de cabello, los problemas de insomnio, otro tipo de problemas que no sean cardiovasculares. Parece ser que ya no. Parece ser que ya no. Sin embargo, dejémoslo por si acaso. Vamos a analizar la segunda. Problemas cardiovasculares. ¿Será que nos interesan los problemas cardiovasculares y no cualquier tipo de problema? Sí, definitivamente. Ahora piensa en lo otro. Déjame plantearte esto. No sé si has visto la serie de televisión muy famosísima, de hecho se estrenó la 4ª temporada, La Casa de Papel. Imagina que yo te voy a poner una foto del profesor en un momentito más y yo te digo, te voy a presentar al profesor. Es un señor de lentes que tiene alrededor de 35 años, que tiene el cabello un poco más largo de lo común y usa barba. Te pongo la foto y tú dices, ah, sí, mira, lo describió bastante bien, perfecto, y no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo te quiero describir a un amigo mío? Tiene las mismas características, ¿eh? O sea, igualito. Tiene las mismas características. Y yo te digo, es una persona que usa lentes, 35 años, cabello un poco más largo de lo habitual, usa barba. Por favor, ayúdame. Necesito encontrarlo porque lleva 2 meses sin aparecer. Estamos muy preocupados, necesitamos encontrarlo. Por favor, ayúdame a encontrarlo. Tú me vas a decir, pues sí te ayudo, pero no es suficiente la información, porque de barba con lentes de esas características, 20,000. Dame más información. ¿Cuál es el problema allí? Cuando yo te planteo desde lo conocido, o sea, desde lo que tú ya conoces y lo que yo ya conozco, una explicación somera basta. Cuando yo te explico desde lo que tú necesitas para poder encontrar algo que no conoces, entonces la explicación tiene que ser mucho más compleja. ¿Qué es lo que cambia ahí? La perspectiva. Si yo te describo desde mi perspectiva, seguramente no será lo más conveniente. Si te describo desde la tuya, entonces tendré más éxito. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a tratar de hacer lo mismo. Por favor, atención en esto. Nosotros le llamamos problemas cardiovasculares. Perfecto. Y no hay lugar a dudas que se refiere a lo que queremos. Piensa en esto. ¿Será que todos los autores que hayan escrito acerca de esto le habrán llamado problemas cardiovasculares? ¿Qué tal si le llamaron riesgos? ¿O qué tal si daño colateral? Puede haber muchas posibilidades. Entonces sí, es probable que si metemos este concepto, sí encontremos información, pero también es muy probable que lo que encontremos no sea todo lo que hay al respecto.
¿Vamos bien hasta aquí? Por favor, ponme una palomita si esto que te acabo de decir tiene sentido. Ok. Fíjate bien, por favor, entonces. No se trata de que describas las cosas como tú las conoces. Oye, es que yo le llamo ordenador porque soy de España, tío. Pues sí, pero aquí nadie le llama ordenador y te vas a encontrar un montón de artículos en donde le llaman computadora. Entonces, hay que cambiar de perspectiva. Sí, estamos dejando ambas con pincitas porque todavía no decidimos qué es lo que más nos conviene. Problemas cardiovasculares derivados. La el tip que te doy para tratar de identificar si forma parte intrínseca o no del concepto que queremos es sumamente sencillo. Utiliza un sinónimo. En lugar de derivados, utiliza alguna palabra como con uso, provenientes de, con derivación de, o sea, sustituye la palabra. Y si sigue teniendo sentido, quiere decir que no era parte, ¿no? Entonces, problemas cardiovasculares provenientes del uso de analgésicos que se derivan del uso de analgésicos, ok, si podemos sustituirlo, no formaba parte del concepto. Entonces, este definitivamente no nos sirve. Todavía tenemos duda de estos dos. Todavía no lo hemos resuelto. Analgésicos. Uso de analgésicos. Estamos más o menos en la misma situación. Uso de analgésicos, sí, yo conozco el uso de analgésicos como el término que yo quiero encontrar. ¿Será que la persona que escribió acerca de ello forzosamente le haya puesto uso de analgésicos? A lo mejor le puso empleo de analgésicos, medicación con esto, no sé. Puede haber muchas posibilidades. Por lo tanto, uso, no me voy a meter en problemas. Analgésicos, hasta este punto, es lo único que me queda claro. Hasta este punto. Perfecto. ¿Te acuerdas tu época de estudiante, cuando estabas haciendo examen, 200 preguntas, llegabas a la pregunta 10 y te encontrabas con una que no sabías la respuesta? Decías, híjole, esta de plano no tengo la menor idea de a qué se refiere. ¿Qué hacías? Te la brincas. ¿Para qué? Dos cosas. La primera la tienes bien clarita. Para no invertir tiempo en algo que tiene poca probabilidad de éxito. Mejor resuelves lo que sí sabes y si te queda tiempo regresas con lo que no y lo que saques de ahí ya es ganancia. Esa es la primera. La segunda no necesariamente la tienes clara, pero fíjate que es muy útil. Cuando no sabes algo, pero sigas revisando lo que viene en el mismo examen, regresas a lo que no sabías y a lo mejor entre todas las preguntas que ya resolviste, comenzaste a darte una idea de cómo resolver eso, sin que lo pretendieras. O sea, muchas veces la misma pregunta que sigue, como que te va dando un indicio. Es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a brincarnos las que no tenemos claras, no nos vamos a meter ahorita en problemas, vamos a ver si de lo que estemos encontrando nos vamos dando ideas. Tenemos claro analgésicos. ¿Qué vamos a hacer? Como es una palabra clave, vamos a escribirla en nuestro buscador y lo voy a poner en singular. No importa, me va a encontrar plural también. Voy a hacer clic en la lupa antes de otra cosa. Fíjate, por favor, aquí dice keywords. Palabras clave en cualquier parte del documento, aquí es donde las vamos a poner. Si sabemos el nombre de un autor, incluso el título de la revista donde publicó o hasta la página, podemos hacer uso de esos campos, pero esto ya es mucho, muy específico. Normalmente no vamos a ocupar esos campos cuando lo que necesitamos es un artículo que hable de esto, no importa qué artículo sea. Entonces vamos a poner analgésico. Fíjate, por favor, todo con minúsculas, no estoy poniendo tildes. Más adelante te explico por qué. Y hacemos clic en la lupa para buscar y encontramos 7034 resultados. ¿Es mucho? ¿Es poco? Vamos a hacer una nueva votación. Por favor, póngame palomita quien opine que es mucho, póngame no quien opine que es poco. Muy bien. Póngame go slower quien opine depende. Y ya por ahí los que no se atrevían a opinar ya están diciendo, porque fíjate que sí. ¿Para qué quiero esta información? Piensa que es mi tesis doctoral. Ok. ¿Es mucha información? ¿Es poca? Poquísima. Es muy poquita. Ahorita te explico por qué. Lo quiero para mi tarea que tengo que entregar mañana por la mañana. Es demasiada información. No puedo revisarla toda. ¿Por qué es poca esta información?
¿En qué idioma estamos planteando nuestra petición? En español. ¿Qué nos dice no nada más la lógica, la evidencia? ¿En qué idioma se publica la mayor cantidad de información en el mundo? En inglés. Ok. ¿Será que nos convenga complementarlo? Puede ser que sí. Y para eso vamos a hacer uso de nuestro amigo. ¿Te acuerdas que hablábamos que existen ciertas posibilidades que Google nos puede ayudar a resolver, pero llega un punto en el cual ya no nos da para más? Vamos a hacer uso de eso. Aquí tenemos analgésico, es nuestra palabra. No sé cómo se diga en inglés. Voy a preguntarle a su traductor. Le voy a decir analgésico, como se dice, y me dice que es analgesic. Como me lo dice Google, ¿lo voy a dar por bueno? No. Hasta aquí llega Google. No nos da para más. Hasta aquí nos detenemos con Google. Vamos a ocupar una herramienta que sí nos puede ayudar a validar palabras clave. ¿Te acuerdas? Te puse 2 links, te pedí que los anotaras, que les tomaras foto. Fui muy enfático. ¿Por qué? Porque los vamos a ocupar ahorita. Déjame nada más ejemplificarte por qué no deberías confiar en Google. Analgesic es lo que nos dice. Imagínate esto, política monetaria. Me dice Monetary Politics. Si yo copio y lo pego en el mismo Google para encontrar información relativa a eso, me dice, ¿qué crees? Te equivocaste. No era politics, es policy. O sea, Google mismo se está corrigiendo. No nos está dando una buena traducción de inicio para ese término. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a confiar al 100%. Ya tenemos un indicio, vamos a validarlo. Vamos a meternos a esa página que yo te decía, que es sciencedirect.com/topics. Todavía, por desgracia, no encontramos un acceso directo en esta sección. Ya se han hecho algunas observaciones, peticiones, para que en algún momento desde el mismo Science Direct nos pueda mandar a esto. De momento tendremos que escribir la dirección. Browse Topics. ¿Cómo nos dijo Google que se dice? Analgesic. ¿Existe el término? Sí existe en medicina, en neurociencias, en un montón de posibilidades. Ok. Vamos a meternos analgesic. Vamos a ver de qué se trata. Por acá tenemos algunos ejemplos, términos relacionados. Tenemos información relativa a eso que estamos buscando. En otras palabras, ¿tienes dudas sobre si la palabra clave que quieres emplear es adecuada? Te metes a Science Direct Topics. Primero que nada, verificas que la palabra clave exista. Segundo, ya que viste que existe, verificas que se trate efectivamente de lo que tú quieres y no de otra cosa. Entonces aquí vemos y sí tenemos varias posibilidades, pero fíjate que me estoy encontrando otra información útil. Ok, estoy encontrando información útil. Te lo explico en un momentito. Vamos a hacer caso de lo que nos está diciendo ahorita Science Direct y te explico esa información que acabo de encontrar. Analgésico or analgesic es como me decía. 7,000 resultados se convirtieron en 211,000. O sea, nos hacía falta un montón de información. Pero fíjate por favor en esto. Me voy a regresar. Y estoy sospechando que podría haber algunas otras posibilidades. Analgesia. Analgesic, analgesia. A ver, si le digo analgesia, 290,000. Ok. Es mucha información. Te tengo buenas y malas noticias, pero aguántame tantito. ¿Cómo construimos nuestra estrategia? Te lo platico acá de este lado. Primero, identificamos nuestra palabra clave. Dado que esta es una palabra clave que está en español, lo que hicimos fue complementarla con el inglés. Dijimos, analgesic es otra posibilidad y también analgesia. ¿Qué relación guardan entre ellas? ¿Te acuerdas? Tenemos 3 posibilidades, and, or y not. Primera posibilidad, and. ¿Me interesa que en el mismo documento aparezcan los 3 términos? O sea, si no aparecen los 3 en el documento, ¿no me interesa? No, no es eso lo que yo quiero.
¿Me interesa que aparezca cualquiera de ellos? Sí, eso es lo que yo quiero. Si le llamas analgésico o analgesia, me sirven por igual, perfecto. Entonces nuestro operador es OR. Y notarás que lo estoy poniendo con mayúscula. ¿Por qué? Fíjate en esto. Cuando yo pongo un operador booleano en una base de datos cualquiera y lo pongo en mayúscula, seguro lo va a reconocer. Si lo pongo en minúscula, habrá ocasiones en las que sí y ocasiones en las que no, porque algunas bases de datos sí los reconocen en minúsculas, pero no todas. De hecho, la mayoría no los reconoce si están en minúsculas. ¿Qué nos conviene? Vamos a ponerlo siempre con mayúscula para que sea seguro que lo vaya a identificar. ¿Qué pasa con las palabras clave? No importa si viene con mayúscula o minúscula. Si viene con mayúscula, una sí, una no, no importa. Lo va a encontrar. ¿Qué pasa si trae tilde o no la trae? No importa. También lo va a encontrar con o sin tilde. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es siempre pon las palabras clave con minúscula, siempre los operadores booleanos con mayúscula, no pongas tilde en las palabras clave, porque cuando tengas una estrategia de búsqueda muy larga, va a ser sumamente sencillo identificar palabras clave y operadores booleanos porque está diferenciado. Para ti como ser humano va a ser sumamente sencillo. Entonces, esta fue la manera como encontramos nuestra información. Pero te decía que te tengo malas noticias. ¿Cuáles son estas malas noticias? Que tenemos 290,000 resultados que incluyen estas palabras, pero no necesariamente tratan sobre ello. O sea, ¿cómo? Imagínate esto. Te pongo un ejemplo quizás absurdo, pero piénsalo. Tengo un artículo aquí que diga, la economía de tal país, no sé, se vio afectada por el gasto del gobierno en analgésicos. Es una noticia o un artículo de tintes económicos, quizás hasta políticos, pero no tiene que ver con la medicina. Te lo están diciendo como una causa. No trata sobre los analgésicos, trata sobre la economía de un país. Pero como menciona los analgésicos, ya está contemplado dentro de los resultados. Esto que tenemos aquí lo está buscando en cualquier parte del texto, en su título, en el texto completo, en sus referencias, en el país, en todas partes. ¿Qué podemos hacer para procurar que todo esto se reduzca? Esa es la buena noticia. Es mucha información, no toda nos sirve, pero esto también es una ventaja. Nos vamos a deshacer de una cantidad impresionante de información de la que ya encontramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto como nuestro término inicial de búsqueda, pero vamos a cambiarlo de lugar. Me voy a pasar a la búsqueda avanzada. Pon atención, por favor, en esto. Y ya no lo voy a buscar en cualquier parte del documento. Lo voy a buscar en partes específicas. Imagina que estás tú diagnosticando a un enfermo. Tienes a una persona que está enferma, por poner un ejemplo nada más, y sabes que el síntoma principal de esa enfermedad son los ojos rojos. ¿Qué pasa si tú dices, a ver, búscame algo rojo? Y lo buscas en todo el paciente y te encuentras su corbata y las uñas pintadas de rojo, la boca, la lengua. No te sirve. Si dices, no me busques en todo, búscame solo en los ojos. Y cuando encuentres rojo, entonces tienes un elemento muy particular en donde estar buscando. ¿Por qué deberíamos querer buscar aquí? Exactamente por lo que te comentaba cuando te puse el ejemplo del profesor, cuando te lo estaba describiendo. Porque vamos a cambiar de perspectiva. Cuando un autor está escribiendo su artículo, lo hace con su lenguaje, digamos, de la manera libre, que le permite expresarse de manera conveniente. Cuando el autor quiere que la gente sepa de qué trata su artículo, él cambia la perspectiva. Ya no piensa en sus conocimientos en sí mismo. Vamos, sí, por supuesto recurre a ellos, pero en lo que más pone énfasis es cómo será que la gente puede encontrar mi documento. Para hacerlo, tiene título, busca un título muy representativo, tiene resumen, va a escribir una semblanza sumamente completa pero sintética de lo que trata su documento y palabras clave que van a identificar de qué trata la información que está publicando. Entonces, si nuestras palabras clave coinciden con los términos que él empleó cuando pensó en nosotros, es muy probable que sí trate sobre ello. Hacemos clic en búsqueda y vamos a tener muchos menos resultados, pero ya todos con la certeza de que fueron encontrados justamente en las secciones que el autor ocupó para describir su información. Muy bien.
42,000 sigue siendo mucha información, pero ¿qué crees? Te tengo noticias que tienen que ver con lo que te había dicho que habíamos descubierto hace un momentito. Analgésicos. Puede ser que tú lo sepas si eres médico. Puede ser que no tengas la más remota idea. Lo que te voy a explicar, me refiero a lo que te voy a explicar, pero te va a suceder. Habrá ocasiones en las cuales investigues sobre un tema del que eres experto y tendrás ya muchos elementos para hacer tus estrategias. Habrá otras ocasiones en las que no. Estarás buscando a lo mejor sobre una nueva temática, sobre un tema sobre el que no se ha escrito mucho todavía, entonces tendrás que hacer uso de esta intuición y esta lógica que vamos a ver a continuación. ¿Qué hacemos cuando encontramos ya un término? No nada más lo validamos y ya, no. Vamos a revisar para ver si nos encontramos términos relacionados, si nos encontramos dentro de la información algo que pueda darnos mayor información. Fíjate, aquí mismo. ¿Qué es un analgésico? Aquello que te quita el dolor. Oye, no sé qué es un analgésico. ¿Qué puedo hacer? Pregúntale a Google. Analgésico, ¿qué es? Y te va a decir qué es. No vas a citar esa información en un documento. Te vas a dar una idea. Es más, ¿qué tipos de analgésico existen? Aquí te estoy diciendo que ya nos está mostrando, pero basado en esto que estamos viendo, que yo descubrí hace un momentito, estoy pensando que también podría preguntarle a Google. Vamos a ver cómo está esto. Hay muchas medicinas efectivas que pueden ser utilizadas para el control del dolor en pacientes que se enfrentan con el fin de su vida. Esta sección, tarara. Esto incluye los no opioides, los opioides y los adyuvantes. Ah, caramba. No opioides, opioides, adyuvantes. A ver, si aquí abajo, opioides, no opioides, dice. Y vienen unas siglas. Y vienen non-steroidal anti-inflammatory drugs. O sea, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que se dice de este modo. Piensa en esto, por favor. Imagínate, vas a una tienda de telas en donde todas las telas, obviamente aparte del color que poseen, tienen un letrerito. Azul, turquesa, rojo, rosa. O sea, viene el nombre del color, pero no viene la palabra color. En otras palabras, hay muchos que son NSAIDs, pero que no necesariamente van a ser nombrados analgésicos. Analgésicos no esteroideos. Si eres médico, tú lo sabes, no le vas a llamar color azul, le vas a llamar azul. No le vas a llamar necesariamente analgésico no esteroideo. A lo mejor nada más le llamas esteroideo, no esteroideo, o a lo mejor le llamas opiáceo, opioide o de alguna otra manera. Entonces, habrá que tomar decisiones. Imagínate esto. Programa de computadora. ¿Te acuerdas de ese término? Yo no te voy a decir programa Excel, programa Office, programa no. La palabra programa ya va implícita. Entonces, sí encontramos un universo muy grande aquí de analgésicos que fueron nombrados en los documentos analgésicos, pero dentro de la familia de los analgésicos ya vimos que hay por lo menos 3 posibilidades: opioides, no opioides y los esteroideos, no me acuerdo cómo decía, pero ya vimos 3. Ah, los adyuvantes. Ok, ¿qué tal si el autor no le llamó analgésico y le llamó adyuvante? Vemos que esos 42,000 van a crecer muchísimo. Vamos a hacer esta práctica que te comentaba. ¿Qué tal si le preguntamos a Google qué tipos de analgésicos existen? ¿Te acuerdas que es nuestro amigo y le podemos preguntar como si fuera nuestro amigo? Por acá dice antitérmicos, antiinflamatorios, AINES. Ah, mira, y nos está mandando un documento que parece que es científico. Clasificación. Bueno, podemos hacer toda esa búsqueda. ¿Quieres ver cómo se incrementan nuestras posibilidades? Vamos a tomar solamente algunos. Ya tenemos estos. Esos que hace ratito decíamos AINES. AINES está en español. Antiinflamatorio no esteroideo. Aquí viene en inglés. Non-steroidal anti-inflammatory. Vamos a tomar estos dos y vamos a ver qué tal se incrementa nuestra búsqueda. Or, AINES, or,
NSAIDs. Ok. ¿Te acuerdas que dijimos que podemos ponerlo en mayúscula o minúscula? Voy a poner en minúscula nada más para mantener uniformidad. Ah, pero espérame. Voy a cortarlo de aquí para hacerlo como búsqueda avanzada solamente en estas áreas que son las que nos interesan. Hacemos clic en buscar. 48,000 resultados. ¿Hace rato cuántos teníamos? 42,000. O sea, subió por lo menos en 6,000 porque hubo algunos autores que solamente le llamaron de este modo. Ahora, están los opioides u opiáceos. Vamos a ponerle or opioid. Buscamos y tenemos 75,000. Y así como eso, podríamos buscar todas las posibilidades de los tipos de analgésicos. Espero que la explicación hasta este punto haya resultado clara. Por favor, si vamos bien hasta este punto, ponme un yes. En un momentito más abrimos el chat para las preguntas y todo eso, pero yo sé que seguramente la medicina no te interesa. Me interesa más que veas el procedimiento. Partimos de algo general como era, ¿cómo se le llama al producto en general? Ah, pues se le llama analgésico. Si nos hubiéramos ido un nivel más arriba, se le llama medicamento. Imagínate que estuviéramos buscando medicamento analgésico. No, nadie le llama así. Entonces nos fuimos al analgésico. Pero hay quienes no le llaman analgésico, sino que le llaman ya a uno muy en particular, opioide, opiáceo, etcétera. Muy bien. Hasta aquí con la explicación sobre la estrategia relacionada solamente con eso, porque todavía nos falta lo de los problemas cardiovasculares. Nuevamente analizamos. Entre todos estos que ya tenemos, segurísimo tenemos algo de problemas cardiovasculares, segurísimo. ¿Cómo lo hacemos para identificarlo? Y vamos a regresar al análisis del que partimos. Problemas cardiovasculares. ¿Qué pasa si solamente le ponemos que lo vincule con problemas? Pues nos va a traer problemas de cualquier naturaleza. ¿Qué pasa si lo vinculamos, eso que ya encontramos, con problemas cardiovasculares, que nos va a traer solamente aquello en lo que se haya dicho, problemas cardiovasculares, pero no riesgos cardiovasculares, daño colateral, ni nada de eso? La pregunta es, ¿y si pusiéramos solamente cardiovascular? Es decir, ya tenemos la mención del analgésico, como sea que se llame. Si en un documento existe esa mención del analgésico y la palabra cardiovascular, ¿a qué otra cosa puede referirse que no sea a un efecto que tenga el medicamento sobre el sistema cardiovascular? Piénsalo. A mí me da la impresión de que aunque no diga ni problema, ni riesgo, ni nada de eso, si en el uso del fármaco, del medicamento, en este caso los analgésicos, hacen la mención del sistema cardiovascular, tiene que ser porque hay una relación o un impacto del uso de ese medicamento sobre este sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle a Google cómo se dice cardiovascular. Nos va a decir que se dice igualito. Vamos a validarlo dentro de nuestros Science Direct Topics. Cardiovascular. Y acá tenemos cardiovascular agent, application, center, condition. Probablemente venga sistema, no lo sé, pero bueno, ya vimos que cardiovascular se dice así exactamente. Entonces, vamos a complementar nuestra búsqueda. Pero esto que tenemos aquí, por favor, atención, es un solo universo de información. Es decir, todo lo que tengo entre estos paréntesis se refiere solamente al medicamento, ya sea en su forma general como analgésico o sus variantes, o bien en su forma particular como el tipo de fármaco del que se trata. Pero todo forma parte de lo mismo y lo voy a poner entre paréntesis porque lo que voy a complementar a continuación tiene que afectar a todo completo y no solo a una de sus partes. Es como el álgebra. Cuando pones algo entre paréntesis y lo multiplicas por algo, lo que multiplica, multiplica todo completo y no solo a una de sus partes. Eso es lo que queremos, porque ahora vamos a complementarlo con cardiovascular, pero no queremos que el cardiovascular venga solo relacionado con el opioide. Queremos que venga con el opioide, con el NSAIDs, AINES, analgesia, etc. Entonces vamos a complementar con cardiovascular. Y el operador booleano que vamos a ocupar es AND. ¿Por qué? Porque nos interesa que aparezcan cualquiera de las variantes de esto
en el mismo documento con cardiovascular. Si no aparece cardiovascular dentro del mismo documento, no nos interesa. Entonces, copiamos, pegamos, vamos a sustituir lo que teníamos por allí, buscamos y tenemos 1584 documentos. ¿Te acuerdas? Veintitantos mil. Bueno, ya tenemos 1584. ¿Qué podemos hacer ahora con la información? A lo mejor no nos interesa lo de hace muchos años. A lo mejor decimos, solamente nos interesa lo más reciente. Vamos a poner 5 años a la fecha, que suele ser más o menos el estándar. 5 años a la fecha. Vamos a revisar por tipo de artículo cuál nos sirve. ¿Queremos cosas recientes? Seguramente una revista es mejor idea que un libro. ¿Queremos fundamentos teóricos? Seguramente un libro es mucho mejor que una revista. Entonces, ¿qué queremos? Aquí podemos decir, mira, solamente artículos de investigación, 191, porque me interesa lo más reciente. Podemos segmentarlo por el título de la publicación. Puede ser que no conozcas ninguna de estas revistas o que sí las conozcas. Realmente, digamos que para decir cuál sí nos sirve puede ser un poco complicado. ¿Para qué nos puede ayudar? Para determinar cuál no nos sirve. Por ejemplo, si yo fuera psicólogo y estoy hablando sobre redes neurales y yo hago mi búsqueda y resulta que me aparece una revista de computación, porque en computación también se ocupa ese término, pues yo diría, mira, sí, qué bueno que trates de eso, pero es computación, no me sirve. Entonces, si tú vieras aquí alguna revista que no tenga que ver con el tema que te interesa, podrías descartar y seleccionar solamente el resto. Ya tenemos entonces información. Voy a abrir justamente en este momento el chat. Ya está abierto el chat para que planteemos preguntas si es que acaso existieran. Mientras tanto, vamos revisando algunos otros elementos. Por favor, si tenemos preguntas, vamos a plantearlas que traten solamente sobre la búsqueda. Por favor, no temas que no hemos visto, ni cómo obtener el certificado, ni dónde ver el video, no. Nada de eso, por favor. Solamente preguntas que tengan que ver con esto que acabamos de explicar. Y yo, mientras tanto, te comento que aún no hemos terminado la búsqueda. Una persona que ya haya encontrado 191 resultados, todos ellos relevantes, puede decir, mira, ya con esto tengo, me dedico a revisar, construyo mi artículo. Puede ser que sí, pero yo te recomiendo que todavía no. ¿Qué nos hace falta? Fíjate en esto, por favor. Pensemos que de toda la información que tenemos por aquí, efectos adversos de los analgésicos para tratamiento posoperativo. Ok, este resulta que es un artículo sumamente valioso para mí. Me meto y aquí voy a encontrar mucha más información que también puede ser relevante. Primero que nada, el texto completo, sumamente importante. La revista en donde fue publicado y si quiero puedo irme directamente a la revista para revisar todos sus artículos. Artículos recomendados. ¿Basados en qué? En lo que estamos revisando actualmente. Artículos que están citando a este. Aquí tenemos 2 artículos que ocuparon este como base para construir otros. Métricas. Fíjate en esto, por favor. Tenemos lectores de Mendeley que están ocupando este artículo. Exportaciones, o sea, esto de capturas se refiere a intención manifiesta de leerlo. O sea, yo lo descargué, lo agregué como favorito, hice algo para procurar leerlo posteriormente. 129 personas manifestaron interés. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver en qué medida este artículo está siendo bien valorado por algunos otros usuarios. En la parte inferior vamos a encontrarnos todas las obras que este autor ocupó para construir su artículo. Si es un artículo muy relevante, podríamos dirigirnos a esta sección y encontrar más información, pero una parte que yo te voy a recomendar mucho que siempre revises es esta. Déjame encontrarla. No la veo, pero no estoy seguro si aquí hay algo raro. Estoy buscando las palabras clave, que fíjate que en este artículo en particular no están. Vamos a buscar algún otro. Vamos, es rarísimo que no estén. Normalmente justo debajo del resumen se encuentran las palabras clave. Antiinflamatorios no esteroideos. No fue un término que hace rato ocupáramos, podríamos utilizarlo.
inhibidor de la bomba de protones, ácido acetil salicílico. Bueno, esto se está yendo ya todavía mucho más allá. Sabemos que la aspirina o ácido acetil es un analgésico por excelencia. Están los que te drogan, o sea, los que te dan un sedante para mitigar tu dolor, están los que te desinflaman. Entonces, bueno, de aquí podemos ir tomando ideas para complementar nuestras estrategias de búsqueda, porque ahí por lo menos tenemos dos términos que no habíamos contemplado y podríamos incluirlos aquí para procurar encontrar mayor o mejor información. Muy bien, vamos a bloquear de momento el chat, solamente para que no empiece a desplazarse. Yo voy a ir leyendo las preguntas y voy dándoles solución. En cuanto haya terminado, vuelvo a activar el chat. Lo de los operadores booleanos no quedó muy claro. Ok. Tenemos tres posibilidades: AND, OR y NOT. ¿Cuándo ocupamos OR? Para ponerlo en términos muy comprensibles, cuando vamos a ocupar sinónimos o términos que están muy relacionados con lo mismo. Yo ponía el ejemplo: coche, carro, pues significan lo mismo. O sea, si en un documento le llaman coche, me da lo mismo que si le llaman carro o que si le llaman automóvil. Entonces voy a contemplar todas las posibilidades y lo voy a vincular con un OR. Si le llamas analgésico está perfecto, si le llamas analgesic, si le llamas analgesia, si le llamas AINES, si le llamas cualquiera de esos, me da lo mismo. Entonces todos van con OR. Lo voy a poner entre paréntesis para indicar que se trata de un universo de información. Eso que está ahí dentro ya me da resultados y me da buenos resultados. No quiero modificarlo. Lo que voy a hacer a continuación tiene que afectarle a todo completo. AND es cuando necesitamos que se cumplan los dos criterios forzosamente. Decíamos, coche azul. Si es coche, pero no es azul, no me sirve. Tienen que ser coche y tiene que ser azul. Aquí, tiene que ser un documento que mencione analgésico o cualquiera de estos y forzosamente tiene que mencionar cardiovascular, porque si no lo menciona no me sirve. Cualquier documento que diga analgésico y que no tenga cardiovascular no me resulta de utilidad. Aquí no hemos hecho uso del otro, pero imaginemos esto. Como este ya es un universo de información que me da buenos resultados, lo voy a poner entre paréntesis antes de hacer cualquier cosa. Y le voy a decir NOT, que es nuestra tercera opción, pero no quiero que me pongas, por ejemplo, la aspirina. Me interesa cualquiera, pero la aspirina ya se ha hablado mucho de ello. Me interesa cualquiera que tenga repercusiones cardiovasculares, menos la aspirina. ¿Ok? ¿Cuántas palabras clave es posible escribir? Tenemos no en cuanto a palabras clave, pero sí una limitante en cuanto a espacio. O sea, si copiamos una estrategia y la pegamos, puede ser que en una de esas nos la corte. No estoy seguro de cuál es el número de caracteres, pero podría ser que haya una palabra clave muy larga, aunque sea una solita, pero que ocupe muchísimos caracteres, puede ser que incluso esa la trunque. Lo que sí en cuanto a operadores booleanos, solamente admite 8. Podemos tener hasta 8 operadores booleanos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Imagínate esto. Vamos a pensar que aquí ya nos dijo, no, ¿qué crees? Que ya es mucha información, ya no puedes hacer uso de todo ello. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Exactamente lo mismo que hacemos con el álgebra. ¿Cómo vinculamos analgésico, analgésica, analgesia, tal, con cardiovascular? Es como decir opioide y cardiovascular. NSAIDs y cardiovascular. AINES y cardiovascular. Analgesia y cardiovascular. Es decir, podemos ir separando nuestra estrategia. ¿Cuántos tenemos aquí adentro separados por OR? ¿Ok? Ponemos este y lo ponemos aquí abajo. Este otro analgésico. Y este analgesia también abajo y todos ellos, ¿no? Y entonces cada uno de ellos lo multiplicamos por cardiovascular. De modo que quedaría así. Analgésico and cardiovascular. Esa es una. Luego analgesic and cardiovascular. Analgesia and, etcétera. De manera que cuando tenemos esa disyuntiva o ese problema de que son demasiados los términos y no nos caben todos en una estrategia, podemos hacer algo como este. Yo lo estoy haciendo sumamente recortado, ¿no? O sea, para lo que yo hice no es necesario. Sí nos acepta todavía muchos más términos. Pero cuando tenemos estrategias sumamente complejas, lo que podemos hacer es irla recortando de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre Science Direct y Elsevier? Bueno, Elsevier es una editorial.
Science Direct es parte de Elsevier. Hay muchas ocasiones en las que a la base de datos le llaman Elsevier. No, es más o menos como llamarle resistol al pegamento. El pegamento es el líquido blanquito. Resistol es la marca. Porque igual que resistol también hay UHU y hay algunos otros. Es como llamarle Tehuacán al agua mineral, ¿no? Tehuacán es la marca, el agua mineral es el producto. Entonces, Elsevier es la editorial, es la marca. Dentro de Elsevier hay una base de datos que se llama Science Direct. Dentro de Elsevier hay otra base de datos que se llama Scopus. Elsevier también promueve un gestor de referencias que se llama Mendeley y así tiene muchos otros productos. ¿En qué? Esta pregunta es un poco confusa. Si me puedes explicar un poquito más, Ileana, ¿podría decir más específicamente en qué ventanas de la página puedo encontrar todo lo que buscamos sobre analgésicos? Perdón, no me queda clara la pregunta. Si me la puedes especificar un poquito más, Ileana, te lo agradecería mucho. En un momentito más abro nuevamente el chat. ¿La plataforma tiene la opción de traducir? No, todo está en inglés. ¿Qué podríamos hacer? No lo recomiendo, pero sí podemos hacerlo. Habrán observado que cuando estamos trabajando con Google, entramos a una página en un idioma que no sea el nuestro y nos pregunta si deseamos traducir. Podemos decirle que sí, yo no lo recomiendo, porque las traducciones son automáticas, no suelen ser precisas. Entonces, a lo mejor sí nos facilitaría un poquitito leer lo que viene en inglés, pero con toda seguridad habrá muchas imprecisiones. Perfecto, por aquí Juan Carlos me dice que le gustó la manera como fuimos eliminando información. ¿Hay alguna forma de ver en qué parte del texto encontró las palabras? Sí. Voy a hacer una búsqueda muy básica. Voy a poner México. Y aquí me aparece marcado. Cuando yo me meto, aquí ya no. Permítame. Ok, aquí no nos aparece de manera inmediata la palabra, pero si le damos aquí en Search, si es esta, déjame ver. No, ahí me regresó a la búsqueda. No, lo que podemos hacer, dado que no lo tenemos aquí marcado, sería pues recordar nuestra palabra si hay alguna en particular. Control F, eso no es de Science Direct, eso es de cualquier navegador web. Control F y le ponemos la palabra que queremos. Y entonces nos va a señalar ahí todo lo que necesitemos. Ahora, el problemilla es que tendría que ser una palabra a la vez. O sea, si tuvimos 20 palabras clave y queremos que nos seleccione todas simultáneamente, no va a suceder. Sí hay otras bases de datos, aquí estamos viendo, no es el caso de Science Direct, en las que sí nos va resaltando. Aquí vemos que en el resultado de la búsqueda sí nos lo pone, pero ya no directamente dentro del documento. Petición directa. Alejandra me dice que hubo por ahí una confusión en cuanto a cómo hacer peticiones directas para ser específicos. Ahorita lo comentamos un poquito. ¿Cómo se ve en los papers que aparecen en los topics? Helmut, no me quedó clara esa pregunta. Mira, voy a activar ahorita el chat, por favor. Hace ratito teníamos, Ileana tenía una pregunta. Helmut, no sean malitos, por favor, explíquenme un poquito más acerca de su duda para que podamos resolverla. Mientras tanto, vemos con lo de Alejandra, lo de la petición directa. Miren, vamos a recapitular ligeramente. Cuando vamos a hacer una petición directa, necesitamos hacerlo, primero que nada, en el recurso más adecuado para ello. No tiene mucho sentido hacer peticiones directas en donde no vamos a encontrar información. Por eso lo primero que hicimos fue explorar la herramienta, vimos que sí contiene información que nos sirve, perfecto. Hacemos peticiones directas. ¿Cómo tienen que ser nuestras peticiones? Tienen que ser específicas. No me sirve decirle, por ejemplo, analgésico, así solito, si yo sé que hay 20 millones de posibilidades. Si yo quiero algo muy específico, le voy a dar opioide. Si me interesa cualquier analgésico, entonces sí le dejo analgésico. Pero si me interesa el analgésico, no le voy a poner medicamentos, porque dentro de los medicamentos hay muchos más que no son analgésicos, ¿ok? Tenemos que ser sumamente específicos. Esa especificidad la vamos a plantear basada en palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Ya dijimos, uno o más términos que refieren de manera inequívoca a un concepto.
Analgésico, ¿se refiere inequívocamente a lo que yo quiero? Sí. ¿Necesitamos complementarla con algo para que signifique lo mismo que yo quiero? No. Analgesic, ¿significa? Sí significa. Ok. Cardiovascular, ¿significa? Sí. Entonces, vamos determinando nuestras palabras clave y posteriormente las vinculamos con los operadores de acuerdo con nuestras necesidades. Ok, me están preguntando cómo guardar artículos. Por favor, eso todavía no lo vemos. Un poquito más adelante. Ahorita estamos hablando solamente sobre búsqueda. Ok, vamos a bloquear en este momento el chat para poder dar continuidad. Voy a terminar de leer las preguntas. Aplicar la pregunta pico en la búsqueda avanzada. John Eduardo, perdóname, no entendí esto. Pregunta pico en la búsqueda avanzada mediante un algoritmo. Perdón, me pregunta John si existe una forma de aplicar la pregunta pico en la búsqueda avanzada mediante un algoritmo. Honestamente, estoy completamente en blanco. No sé a qué se refiere. Si pudieras explicármelo un poquito más detallado, en un momentito que abra yo el chat, por favor. ¿De qué países y universidades proviene la información de Science Direct? Esa es una buena pregunta, porque mira, para que veamos posibilidades. Mira, decía el viejo adagio chino que si quieres alimentar, quitarle el hambre a un hombre, pues dale pescado por un día. Pero si quieres alimentarlo toda la vida, enséñale a pescar. Ok, vamos a tratar de enseñar a pescar, no porque no quiera responder directamente, para que veamos cómo podemos saber si la información que queremos puede segmentarse así como lo necesitamos. Tenemos aquí nuestra lista de resultados y del lado izquierdo tenemos unos filtros. Vemos que podemos filtrar por años, por tipo de artículo, por título de publicación. Eso lo ocupamos hace un momentito. No vemos aquí que exista posibilidad de hacerlo por universidad, por país, por nada de eso. O sea, no existe esa posibilidad. Ok. Vamos a nuestra búsqueda avanzada y vamos a ver que en los campos tenemos título, año, afiliación del autor, ¿ok? Aquí podríamos poner una institución que no tiene que ver con la institución que haya publicado, sino con la institución a la que pertenece el autor que publicó. Hay una diferencia. La UNAM puede publicar algo por sí misma, por ser UNAM, pero una persona que haya pertenecido a la UNAM, que haya trabajado, que haya publicado el artículo, bueno, será el autor y no tanto la institución. Título, volumen, referencias. Aquí podemos ver cuáles son las posibilidades para poder filtrar la información. Sí vemos que podría ser por una universidad, pero por ejemplo no vemos aquí que esté la indicación de país. Vamos a revisar nuestro apartado de Journals and Books. Vamos a ver si entre la información que nos permite filtrar aparece esa opción de países y vemos que no. Entonces, los filtros que nos permite utilizar Science Direct son todas esas posibilidades que tenemos para segmentar la información por ahí. Daisy pregunta si puede tener estas instrucciones de manera particular. Bueno, si es a título institucional, podemos hacerlo a través de los correos que voy a poner al final. Podemos preguntar, oye, ¿podemos hacer una sesión para mi institución, etcétera? Ya si fuera a título personal, igual pueden contactarme. Voy a poner ahí mi dirección de correo para que podamos platicar sobre posibilidades de eso. Ok, cuidado, guardar, no hemos visto nada de eso. Por favor, vamos a ver ahorita solamente cuestiones que hemos preguntado. Ok, perfecto. Voy a mantener ahorita de momento cerrado el chat porque vamos avanzando. Me están preguntando cómo guardar. No lo habíamos visto. Vamos a verlo justamente ahorita, porque dijimos que nuestras premisas son dos. La primera es acceso a la información, la segunda es pensar antes de ejecutar, y créanme que hemos estado pensando y pensando y pensando para poder llegar a esa cantidad de resultados. Bueno, ahorita ya abrimos mucho más, ¿no? Vamos a regresarnos a las que teníamos hace un momentito. Creo que era esta de 191. Ok, ya tenemos ahí una cantidad de resultados que nos está arrojando información valiosa. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver cuáles son las formas como podemos cumplir nuestra primera premisa. ¿Cómo garantizamos el acceso a estos 191 documentos? Imagínate que yo te pido que para la siguiente clase, yo cierro mi navegador ahorita, no te comparto mis estrategias, nada, y te digo, tráeme los mismos 191 resultados.
¿Qué posibilidad, qué probabilidad hay de que eso suceda? La verdad es que va a ser baja. A menos que tú hayas anotado exactamente, a menos de que luego veas la grabación, etcétera. Bueno, pero va a ser complicado. ¿Cómo hacemos para procurar que esta información esté a la mano? No nada más que esté a la mano. Vamos a hacerlo por diferentes vías. Primero, podemos descargar los documentos. Ya sea que seleccionemos varios y le demos clic aquí en Download, o bien podemos hacer clic cuando encontremos Download. Fíjate por favor en esto. Aquí tenemos un documento que no tiene la opción de descargar el PDF. Eso puede deberse a que la suscripción que tengamos o la que tiene nuestra institución no tenga ese documento en particular. O sea, se vende por colecciones, ¿no? Ah, pues yo tengo la colección fulana de tal. Ah, pues resulta que esa colección no tiene este documento, pero de cualquier modo te damos la referencia. La referencia suele ser menospreciada. La gente dice, ¿para qué me muestras el dulce si no me dejas comérmelo? Pero no, tener una referencia, créeme, es mucho, muy valioso. Simplemente piensa en esto. Imagina que este es un documento muy valioso, lo buscas en Google como PDF y sí lo encuentras. Puede ser, no siempre pasa, pero es una posibilidad. Saber que existe un documento es mucho mejor que no conocer la existencia. Cuando vemos que tenemos el PDF, le damos Download, nos va a abrir el documento en su versión PDF y entonces le damos aquí clic en descargar. Observa el nombre del artículo, perdón, del archivo. No es el nombre del artículo. Si no renombramos nuestro documento, puede que nos cueste mucho trabajo recuperarlo. Si lo renombramos, pero no le ponemos un título representativo, también va a ser muy difícil. Y si hicimos eso, pero no lo guardamos en una carpeta en particular, es decir, créate una estructura de carpetas. A lo mejor si eres estudiante, le pones el nombre de tus 6 materias que estás cursando, 6 carpetitas. Dentro de cada una le pones a lo mejor las unidades, no sé. Y así tienes organizada tu información. Si no haces eso, descargar el documento puede que no sea por sí mismo la opción más óptima. ¿Por qué? Porque todo va a depender de tu habilidad para poder recuperar posteriormente la información. A mí 1-S2.0-S1 no me dice nada. No sé qué artículo es ese. Si no lo renombré, puedo tener problemas. Siguiente opción. Podemos seleccionar alguno o algunos y le damos clic aquí en exportar. Hay un gestor de referencias llamado RefWorks. El nuestro es Mendeley. Por favor, no te pierdas la sesión del próximo jueves que tiene que ver con Mendeley. Allí vamos a ver mucho más a profundidad cómo puedes conservar tu información. Las opciones que tenemos con ScienceDirect quizás están limitadas. No es que sea lo mejor del mundo en cuanto a posibilidades, pero con Mendeley lo vamos a complementar y Mendeley sí está creado expresamente para poder conservar tu información y gestionarla. Tenemos este gestor, por lo tanto, pero también tenemos un archivito que se llama RIS. Ese es un archivo para intercambio de citas. O sea, no tienes un gestor o no quieres abrirlo aquí, puedes descargar el formato RIS y te va a generar un archivo. Ese archivo te lo llevas después a cualquier gestor y vas a tener tus referencias. Si nos metemos a uno de ellos, voy a hacer clic aquí en el título y nos vamos a exportar. Entonces aquí sí viene Mendeley. O sea, si tienes Mendeley puedes mandarlo directamente. El problema es que tendrías que estar metiéndote de uno por uno a los artículos. ¿Cómo podemos hacer esto de manera automática? Eso lo vamos a ver en la sesión de Mendeley. Ahorita estamos viendo posibilidades que nos ofrece ScienceDirect. Otra opción. Observa, aquí está mi nombre, yo me llamo Capacitación México, despliego y voy a ver mi historial. ¿Qué me voy a encontrar aquí? Todos los documentos que he estado abriendo. Aquí viene 17,35, o sea, hace ratitito, un documento. Fue el que abrí para mostrarte cómo exportar a Mendeley. Por aquí, hace unos minutos más, hay otro, por aquí hay otro, y están los que utilicé en la sesión de la mañana. Ahí está mi historial, con la hora, con la fecha. Oye, pero pues yo tengo ahí 191 resultados y no veo 191 documentos. Eso es porque no basta con encontrarlos. Para que estén en el historial tenemos que abrirlos. Te metes a uno, te sales. Te metes a otro, te sales. ¿Cómo lo podemos hacer un poco más ágil? Puedes presionar la tecla Control en tu teclado, haces clic sobre el título de cada uno de los que te interesa y observarás que se están abriendo en pestañas independientes. O sea, no necesitas abrir el documento y leerlo, sino con que se abra, aunque sea en una pestaña de manera independiente,
puedes ya tenerlos aquí en tu historial. Solamente necesitas abrirlos para que aparezcan en esa área. Y aquí están, mira. 1736, fueron varios documentos abiertos al mismo tiempo. Entonces, esa es la manera como tú podrías conservar memoria de lo que has estado buscando. La última no es que sea como para guardar tu información, pero sí es muy útil para mantenerte al día. O sea, quiero recibir información cuando haya más resultados. Cuando haya 192, quiero que me avisen. Entonces nos vamos a Set Search Alert, le ponemos algún nombre, le ponemos, si queremos que sea un aviso mensual o semanal, le damos guardar. En este caso yo no lo voy a hacer. Y entonces cada vez que haya información nueva que responda a la misma estrategia, me va a llegar una notificación. Eso puede ser muy útil para no tener que estar metiéndome a ver si hay más información sobre lo mismo. Muy bien. Esas son las posibilidades que tenemos. Lo último, y esto es sumamente importante, ¿recuerdas que te había comentado que nos metimos a Journals and Books solamente para ver si había información, como la que queremos, pero vamos a sacarle más provecho todavía? Fíjate bien en esto, por favor. Ocasionalmente, queremos saber qué es lo que se está publicando relativo a nuestra área de especialidad. Yo soy bibliotecólogo. ¿Cuáles son las tendencias en investigación hoy en día? ¿Qué hacía la gente hace años, cuando no había computadoras, cuando no había estas bondades, para mantenerse al día? Normalmente dos cosas. Una, formar parte de gremios, asociaciones nacionales o internacionales de su área, para poder estar al día. Dos, suscribirse a revistas especializadas en su área. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, los gremios no es lo que vamos a hacer aquí. Con Mendeley vamos a ver que existen ciertas posibilidades para ello. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo de la suscripción. Podemos hacer una especie de suscripción. No es que te suscribas y te llegue. No, puedes revisar información aquí. Fíjate en esto. Pensemos que somos químicos. Lo que nos interesa, de hecho, es la química inorgánica. Y aquí tenemos las publicaciones. Queremos mantenernos al día, ¿cierto? Por lo tanto, los libros no nos sirven. Los libros no son para estar actualizados, son para tener bases teóricas. Las revistas, que tienen mucha actualidad, esas sí son para mantenerse actualizado. Por lo tanto, voy a seleccionar solamente Journals. Y entonces tengo aquí 18 posibilidades para mantenerme actualizado. Química, revisiones de química, educación química. Ah, mira, hay una en español, me voy a suscribir a ella. No es que te suscribas como tal. Sí puedes tomar muchas ventajas. Por ejemplo, vamos a pensar en esta que viene en español. Cuando hago clic sobre el título, voy a su página principal dentro de Science Direct. ¿Qué voy a revisarle? Voy a revisar primero que nada últimos números, etcétera, últimas publicaciones. Veo que lo último que publicó fue de 2017. Automáticamente queda descartada. No me puedo actualizar con una revista que ya no se está publicando. Vamos a regresarnos a alguna otra. Crucemos los dedos. Pensemos que esta sí. Vemos aquí 2020. 2020. De hecho, fíjate, junio, julio. Ya tiene ahí contemplados meses que todavía no están en curso. Vemos aquí unas métricas. No vamos a explicar a qué se refieren, pero estas pueden darnos algún indicio de la calidad de la información. Mañana, pasado mañana, que veamos Scopus, hablaremos sobre métricas. Vamos a meternos, por ejemplo, al último número publicado. Vamos a ver todos sus artículos. Bueno, en este caso realmente es un artículo por número, según lo que estoy viendo. Nos metemos, revisamos qué se está publicando, por lo menos de esta revista, y le puedo dar Setup Journal Alerts, como las alertas que veíamos hace ratito, pero esta de publicaciones de una revista en particular. Cada vez que esta revista publique un nuevo artículo, me va a llegar un aviso por correo. Le doy Setup, le digo que me mande la tabla de contenido o los artículos que están en prensa, le digo guardar y entonces me va a estar llegando esa información. ¿Qué es lo más importante aquí? Que no hagas como es costumbre en muchas ocasiones, darle que sí a todo. O sea, te suscribes a todas, vas a terminar bloqueándolas a todas porque no vas a querer recibir ya su información. Elige, por favor, con mucho cuidadito. Esta no tengo la menor idea porque su título no es representativo, pero me meto, veo
cuándo está publicando, todavía está vigente, veo sus últimos números, reviso cuáles son los artículos, determino, wow, esto está muy padre, me interesa mucho, me suscribo o pongo una alerta para estar recibiendo información y de este modo puedes mantenerte actualizado. ¿Quieres publicar en una de estas revistas? Te vas a la parte de la derecha a revisar su guía de autores para que sepas qué es lo que requieres para poder publicar en alguna de estas revistas. Vamos a activar nuevamente el chat. Estamos ya a 15 minutos de cerrar la sesión. Vamos a plantear, por favor, cualquier inquietud, alguna de las preguntas que pedí que me aclararan un poquito más, si es que fuera necesario, por favor. Vamos a plantear alguna otra. Y mientras tanto, vamos mostrando información que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Me regreso a mi página principal, pero vuelvo a abrir mi presentación y vamos a mostrar esta parte. No es cierto. No es cierto. Voy a continuar abriendo porque necesito cerrar esta grabación. La gente que no estuvo en la sesión no debería poder descargar el certificado que te voy a mostrar. Primero voy a dar respuesta a las preguntas y ahorita mostramos la información. Si tengo la cita en formato RIS y posteriormente la encuentro en Google, ¿es aceptable que la refiera a pesar de que no haya tenido acceso libre? No, a ver, déjame ver si entendí bien la pregunta, John. Me pregunta John que si tiene la cita, o sea, descargó dentro de ScienceDirect la cita, y después ese documento lo encontró por otra parte, no de ScienceDirect, y la que ocupó fue la que tiene por otra parte. ¿Es legal, válido, honesto hacer uso de la referencia obtenida a través de ScienceDirect? Sí, sí lo es, porque el documento, independientemente de cómo lo hayas tú encontrado, está siendo referenciado. Y hacer una referencia de manera adecuada, sabemos que aquí las bases de datos generan esas referencias en muchas ocasiones. Entonces sí, no hay ningún problema. Si esa es la pregunta, por favor aclárame si sí estoy respondiendo a la que tú me preguntas. La respuesta es sí. O sea, tú puedes consultar a lo mejor de ese documento que veíamos que no hay el texto completo, tú lo localizas en otra parte, pero generas la referencia de aquí y es perfectamente válido. Site-score y el factor de impacto, eso lo vamos a explicar en la sesión de Scopus, Chris, pero explicamos rápidamente. Sirve para medir en qué medida una publicación está entre lo más alto o lo más bajo y tiene que ver con el número de citas que reciben sus artículos. Lo vamos a ahondar bien perfectamente cuando hablemos de Scopus. Muy bien. Voy a cerrar de momento el chat, nada más para que no se me vayan las preguntas hacia arriba. Ahorita lo volvemos a abrir. Diferencias entre ScienceDirect y Scopus. No vamos ahorita a entrar en detalles. ScienceDirect es una base de datos de textos completos, como lo vimos. Scopus es una base de datos referencial, no te da textos completos, pero su principal función no es darte textos. Su principal función es muchísimo más allá. Vamos a verlo en la sesión, pero sí tienen unas diferencias muy grandes. El video lo vamos a explicar al final cómo lo podemos hacer. ¿Qué tipo de metadatos se pueden realizar las búsquedas? Si estoy comprendiendo bien la pregunta, podemos verlo aquí. Podemos hacerlo en el texto completo, en el título del libro, en los años, en los autores. O sea, nos metemos aquí donde dice búsqueda avanzada y ahí vamos a ver cuáles son los campos en los que podemos buscar. Me recuerda Francisco Javier Fonseca que es útil explicar que aparte de la suscripción que tienen sus instituciones, es necesario tener el registro. Lo explicamos. Dijimos que independientemente de que ya sean validados por la institución, hay que crear su registro para poder loguearse y tener uso de las funciones personalizadas. El historial de búsqueda tiene vigencia. Hace un momentito me preguntaron lo mismo. Revisamos y tenemos información de hace un mes. Lo de hace más de un mes ya no está, entonces podemos pensar en eso. Tenemos un mes para tener ahí nuestra información. A ver, John me vuelve a preguntar si es válida siempre y cuando utilice la cita de ScienceDirect. Ok, vamos a poner el ejemplo así tal cual. Regresamos a nuestra búsqueda. Estamos hablando nuevamente de un documento. Pensemos vamos a pensar que no tuviera el PDF aquí, ¿no? No lo tiene el PDF, pero lo selecciono, le doy a exportar y genero su referencia en formato RIS. Cuando yo consiga
el documento, no importa que sea de Science Direct o que no sea de Science Direct, pero yo estoy segurísimo de que se trata del mismo documento, puedo ocupar mi referencia que obtuve aquí. O sea, la información que describe a ese artículo es la misma, la haya consultado en Science Direct o en cualquier otra base de datos, incluso si tengo el artículo impreso o si alguien me pasó una fotocopia. O sea, la información que describe ese artículo es la misma. Entonces no hay ningún problema por referenciarlo de esa forma. Vamos a abrir nuevamente el chat. Okay, tenemos alrededor de 5 minutos para resolver todavía algunas de las dudas que tengan ustedes. Después de eso voy a cerrar la grabación y vamos a explicar cómo obtener el video, cómo obtener la constancia, cómo contactarnos para que nos mantengamos comunicados. Ok, ahorita acabo de recordar. David Alejandro me pregunta, desde su servidor de la institución puede acceder sin problema, pero desde su servidor personal no. Tiene que ver seguramente con ese privilegio. Cuando estamos en un servidor institucional, estamos validados por IP. Estamos en la casa, necesitamos algún modo de autenticación. De lo contrario, pues nuestra Science Direct no sabrá que tenemos derecho a ocuparlo. Decía yo hace un momentito, si nos daba tiempo íbamos a revisar el acceso por Conrecit. Voy a meterme a Conrecit. Si tu institución es una beneficiaria de Conrecit, tú podrías hacer uso de esto. Te metes a Conrecit, vas a ver que dentro de todas las opciones tenemos servicios. Fíjate, por favor, en esto. Aquí tenemos cómo loguearse. Viene servicios y viene acceso remoto. Si, repito, si tu institución es beneficiaria de Conrecit, te metes aquí a acceso remoto, vas a llenar un formulario, vas a identificar tu institución, vas a mandarlo y más o menos tarda alrededor de 48 horas. Por favor, tome en cuenta esto. La gente suele pensar que, bueno, hay cuarentena, todo el mundo está en casa, tienen más tiempo. No. Normalmente pasa que cuando no estamos en nuestro lugar de trabajo habitual, muchas funciones suelen complicarse. Entonces, no sé cómo esté funcionando con Recita ahorita, pero es probable, según la experiencia que yo tengo en otros ámbitos, que la gente normalmente cuando no trabaja en su oficina suele tener más complicaciones. Puede ser que llegue a tardar un poco más. Suelen ser 48 horas, pero puede que tarde un poquito más. Entonces, de ese modo tú consigues tu acceso remoto para que puedas consultarlo desde tu casa, pero solamente si tu institución forma parte de Conrecit. Si no estoy en la institución, pero sí tengo la cuenta, ¿no se genera el historial? Sí. De hecho, la cuenta que tenemos aquí, este login, es el que hace que se genere el historial. O sea, podemos tener el acceso vía IP o vía el acceso remoto de Conrecit o vía la validación que nos haya dado la institución. Pero si no nos logueamos, eso es lo que hace que no tengamos el historial. Ok. Voy a bloquear en este momento el chat porque ya vi que hay muchas preguntas, ya se me están yendo hacia arriba. Y ¿cómo se puede filtrar en la búsqueda de documentos el JCR? No se puede, en Science Direct no es posible hacer eso. Recuerda que el JCR tiene que ver con Web of Science, es otra herramienta completamente diferente. ¿Cómo puedo descargar los metadatos de una estrategia de búsqueda? Bueno, me imagino que al decir metadatos te refieres a tu estrategia, así tal cual, tus palabras clave, etcétera. No lo puedes hacer. Cópialo, pégalo en un documento de Word y vas a tener allí tus estrategias. Lo más que podemos hacer es establecer una alerta. Aquí le ponemos el nombre y toda la cosa y se va a quedar guardada acá en Maneja alertas. Desde allí puedes meterte para volver a ejecutar tu misma estrategia. Pero vamos, a lo mejor lo que más te conviene sería copiar y pegar la estrategia que ocupaste para poder ocuparla posteriormente. Debe agradecer a Science Direct en mis artículos. No, mira, internamente siempre es bueno agradecer cuando alguien te ofrece un servicio. Sí, o sea, qué bueno que Science Direct nos ofrece información, pero Science Direct no es la editorial, no es el proveedor. Es como Google. Google no genera información. Google te manda a encontrar información. Science Direct no genera información. Dentro de Science Direct hay indizadas muchas revistas. Cuando tú crees un artículo y tengas que darle crédito a alguien, dale crédito al autor, a la revista, en el formato que tú ocupes, ESAPA, IEEE, el que sea. Entonces tú vas a dar ahí el crédito de la manera adecuada. Para buscar las revistas, vamos a volver
a la página principal, solamente para que veamos que el punto de partida está aquí. Nos vamos a Journals and Books para encontrar nuestras revistas y que podamos suscribirnos, entre comillas. En realidad no es una suscripción. Nos metemos a Journals and Books, buscamos, a lo mejor ya tenemos un título en particular, nos metemos a la revista que nos interese. Déjeme ver. Voy a seleccionar aquí Journals. Nos metemos a la revista en cuestión. Cuando son de años ya anteriores, no nos ofrece la opción de suscribirnos, pues obviamente ya no hay más información. Tendríamos que buscar alguna que tenga todavía vigencia. 2016 tampoco. Vamos a intentarle con esta, ojalá y sí. 2020, esta sí. Entonces, ya sea desde aquí, Setup Journal Alerts, o desde dentro del último número, podemos crear esa alerta para que nos lleguen notificaciones. Realizar una búsqueda solo en un dominio. No sé si comprendo la pregunta. A ver, tengo entendido, según lo que veo aquí, que la duda es, ¿puedo hacer una búsqueda solamente dentro de un área temática? Ya dijimos hace un momentito. ¿Cómo podemos saber si existen esas posibilidades de filtrar o de buscar solamente? Pues nos vamos aquí, keywords, author name, no está. Nos vamos a búsqueda avanzada, vemos si acaso viene área temática, título, resumen, palabras clave, no. Todo lo que puedes hacer es lo que ves en este formulario. Si no aparece en este formulario o en los filtros que aparecen dentro de la lista de resultados, no se puede hacer. Problemas con un tema de dientes caninos. Blanca Cortés. He tenido problemas en un tema de dientes caninos supernumerarios. ¿Es posible que sea poca la literatura? Sí, es posible, probable, eso ya es otra cosa. Tal vez esté buscando mal. No es que sea una mala búsqueda. Quizás podríamos llamarle una búsqueda incompleta. A lo mejor hace falta complementar allí con algunos otros términos. Otras bases digitales. Sí, ya dijimos que Science Direct está dando el apoyo de consultar información del COVID de manera gratuita. Si tenemos Scopus, Mendeley, etcétera, tenemos acceso a cualquier plataforma de Elsevier con la misma información, con la misma cuenta. Ojo, tener acceso con la misma cuenta no quiere decir que tengamos derecho a ocupar la información. O sea, mi institución contrató Science Direct, pero no contrató Scopus. Nos vamos a loguear con la misma información, pero no tengo derecho a ocupar la información de Scopus, porque mi institución no la contrató. Entonces, tener esa cuenta te permite loguearte dentro de cada base de datos con la misma información. Ya no nos da tiempo de atender más preguntas. Justo en este momento estoy cerrando la grabación.